Bien, como les decía, vamos a continuar con lo que es el proceso de coordinación. En un principio trabajamos con la función de relación, que era la respuesta a estímulos, y esto provocaba algún tipo de movimiento en la célula o en los animales. La semana pasada trabajamos con la coordinación en vegetales a través de las fitohormonas, y ahora vamos con lo que es la coordinación química en animales, específicamente los invertebrados. ¿De qué manera se da la coordinación química en los animales? Esta coordinación química se va a dar gracias al sistema endocrino y al sistema nervioso. Es decir, van a estar interactuando estos dos sistemas, el endocrino y el sistema nervioso. El sistema endocrino va a trabajar ¿de qué manera? Segregando hormonas, las cuales son producidas por glándulas. Va a segregar hormonas que son producidas por glándulas. Y el sistema nervioso mediante las neuronas también va a producir algún tipo de sustancia química. Entonces, el sistema endocrino va a segregar hormonas a través de una glándula o de una célula endocrina. Esto se va a ir directamente hacia el torrente sanguíneo, y del torrente sanguíneo se va a ir hacia una célula diana o una célula blanco, que sería ese lugar o esa célula que está necesitando ese tipo de hormona para que ocurra algún tipo de acción, algún tipo de respuesta ante un estímulo. Entonces, ¿de qué manera interviene el sistema endocrino? Mediante la segregación de hormonas. Esas hormonas se liberan desde la glándula hacia el torrente sanguíneo, y del torrente sanguíneo hacia la célula que la necesita para emitir una respuesta ante un estímulo. Las hormonas actúan dentro del mismo sistema que las libera. Las hormonas actúan dentro del mismo sistema que las libera. Es decir, mi organismo, dentro de mí, una glándula va a liberar una hormona, y esa hormona va a cumplir con una función dentro de mí también. No va a ir hacia el exterior. La función va a ocurrir dentro de ese mismo organismo que la está liberando. El sistema nervioso participa mediante las neurohormonas. Estas neurohormonas son producidas por las neuronas. Por eso se les dice neurohormonas. Al igual que en los vegetales usamos el prefijo fito, que se refería a vegetal. Aquí, cuando hablemos de, por ejemplo, los insectos, nos vamos a referir a neurohormonas. Todas las que son producidas por neuronas se les conoce como neurohormonas, o se les atribuye ese prefijo de neuro. Si hablamos de los invertebrados, no ocurre una secreción. No se utiliza el término secreción porque no estamos hablando de hormonas, hablamos de neurohormonas. Entonces, si es neurohormonas, no sería secreción, sino que sería ¿cómo se llamaría en este caso? A secreción, ¿qué prefijo le agrego? Si estamos hablando de que los liberan las neuronas. ¿Cómo se llamaría entonces? No sería secreción, sino que, ¿qué prefijo le voy a agregar? Si es segregado por neuronas, ¿sería qué cosa? ¿Una qué? ¿Qué le agrego antes a la palabra secreción? Sería una neurosecreción. Cuando es liberado por neuronas, hablamos de neurosecreción. Cuando es liberado por glándulas del sistema endocrino, hablamos de secreción. Entonces, en los invertebrados se da el proceso de neurosecreción. En los vertebrados se da el proceso de secreción. Cuando hablamos de invertebrados, nos referimos a aquellos animales que no poseen columna vertebral, que no poseen un notocordio nervioso. Continuamos ahora con este proceso de coordinación química en los invertebrados. Esto se da gracias a las neurohormonas. Entonces ya comenzamos a hablar de neurohormonas y no de hormonas. Utilizamos los términos adecuados para cada situación. Las neurohormonas, por ejemplo, se van a encargar de la regulación o regulan la regeneración de la hidra, de los platelmitos,
y los anélidos. Estos son animales invertebrados. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, los platelmitos son gusanos planos. Un representante de esto sería la planaria. Si ustedes toman una planaria y la cortan por la mitad de esa planaria, ahora voy a obtener otra. De ese segmento voy a obtener otra. Y el segmento que corté se va a regenerar. Los dos se regeneran, los dos segmentos se regeneran y voy a obtener ahora dos individuos. Lo mismo pasa con la hidra y lo mismo pasa con la estrella de mar. Entonces las neurohormonas participan en ese proceso de regeneración. Participan en la metamorfosis y en la muda de los insectos. La metamorfosis es ese proceso que cumplen algunos insectos o la mayoría de los insectos para pasar del estado larvario al estado adulto. Son esa serie de cambios que sufre ese insecto hasta llegar al estadio adulto. Y la muda es ese cambio, ese paso de un estadio a otro, o también en algunos animales cuando mudan de piel. El ejemplo más clásico, el más representativo, es la metamorfosis en la mariposa. Pero otro animal que sufre metamorfosis, por ejemplo, es la rana o el sapo. Él sufre metamorfosis también. Tenemos el camuflaje y el mimetismo. El camuflaje y el mimetismo, su finalidad va a ser pasar desapercibidos ante su presa o ante su depredador. ¿Por qué? Porque ellos se van a asemejar a lo que los está rodeando para pasar desapercibidos. En el caso del camuflaje, ellos pueden tener el pelaje parecido al del ambiente donde se desarrollan y se pueden esconder, por ejemplo, entre los matorrales, o como es el caso de los camaleones, que su piel cambia de color debido a la segregación de una hormona. En este caso sería una neurohormona. Entonces va a cambiar el color de su piel. ¿Para qué? Cuando él se encuentra en una situación de estrés o cuando él quiere cazar a su presa, ocurre eso en su organismo. Cambia de color para asemejarse al lugar donde está y así poder pasar desapercibido. En cambio, el mimetismo, aquí tenemos el ejemplo del camuflaje, el ejemplo más clásico es el camaleón. Ahora, ¿el mimetismo en qué consiste? El mimetismo consiste en que ese animal, ese ser vivo, va a tener la estructura o los colores parecidos a otra especie o a su entorno para también pasar desapercibido. Un ejemplo de esto es el insecto palo. El insecto palo que parece una rama y pasa totalmente desapercibido. El insecto hoja, por ejemplo. Y aquí tenemos a lo que es la coral falsa. ¿Qué pasa con esta coral falsa? Ella es una serpiente que tiene colores parecidos, tiene anillos parecidos a los de la coral verdadera. Incluso hay una coral falsa mucho más parecida. Por ejemplo, esta difiere un color, tiene blanco en vez de amarillo. Hay una coral falsa que es exactamente con los mismos colores. ¿Cómo se puede diferenciar? Por la posición de los anillos. En la coral falsa, el anillo amarillo es más ancho y el anillo negro es delgado. Por eso se diferencia la falsa de la verdadera. Entonces esto les va a permitir pasar desapercibido ante sus depredadores o también poder asustar a su presa. Se le hace más fácil captar a su presa. ¿Qué pasa en este caso? Un animal o una persona que se encuentre con una coral falsa, o sea, yo me encuentro con una coral falsa y yo no me voy a poner a ver en qué posición están los anillos, si está primero el amarillo, si está primero el negro, si el negro es más ancho, si el amarillo es más ancho. Obviamente voy a huir, voy a tratar de huir. De una vez me voy a asustar creyendo que es una coral verdadera. Entonces, esa es la finalidad, ahuyentar a sus presas y ahuyentar a sus depredadores. Otra función que cumplen las neurohormonas
es que participan en el proceso de crecimiento, ya que intervienen en el proceso de metamorfosis y muda, intervienen en el proceso de reproducción y comportamiento reproductivo. Por ejemplo, participan en esa conducta de cortejo que tienen algunos insectos, algunos animales más superiores también tienen conducta de cortejo, y esto es gracias a las neurohormonas. Aquí tenemos, por ejemplo, dos insectos, dos mosquitas, en el proceso de reproducción. Continuamos con la coordinación química en invertebrados. Para que entiendan un poco mejor lo que es la metamorfosis y la muda, debo señalarles que existen dos tipos de insectos. Están los holometábolos y los hemimetábolos. ¿Cuál es la diferencia entre un holometábolo y un hemimetábolo? Los holometábolos cumplen con una metamorfosis completa. Recordemos, metamorfosis son esos cambios que se dan desde la etapa larvaria hasta la etapa adulta. Entonces, ¿qué quiero decir con que hay una metamorfosis completa? Esto me significa que los estadios, es decir, por ejemplo, larva y pupas, van a diferir entre sí. Son diferentes con respecto al imago. ¿Qué quiere decir esto? Que esos estadios anteriores al estadio adulto son muy diferentes estructuralmente. No se parecen las estructuras. Ni las larvas ni las pupas se van a parecer al estadio adulto. Un ejemplo de esto es el paso de oruga a mariposa. Si ustedes se fijan, la oruga es muy diferente estructuralmente al adulto. Se puede parecer en los colores, pero su estructura va a ir variando hasta que aparece o hasta que abre la crisálida y allí se comienza a parecer al estadio adulto. Pero lo primero, la oruga, la larva en el caso de las moscas, en las mariposas es oruga. En otros insectos como las moscas se les dice larva. Pupa en las moscas viene siendo lo que es una crisálida. Entonces eso es diferente o no se parece mucho estructuralmente a cuando llega mariposa adulta. Entonces holometábolo es eso, cuando su metamorfosis es completa. Hemimetábolos, por aquí ya Mía me está contestando. Hemimetábolos, su metamorfosis es incompleta. Entonces es lo contrario a los holometábolos. La metamorfosis va a ser incompleta. Su forma larval es similar a la del adulto. Esto se le conoce como ninfa. La forma larval se le va a conocer como ninfa. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que no va a tener alas y sus genitales van a ser inmaduros. Entonces, cuando está en forma larval, cuando es una ninfa, se parece mucho al estadio adulto, solo que no va a tener las alas y sus genitales no están completamente desarrollados. Pero se parece mucho estructuralmente. Un ejemplo de esto es la cucaracha. La cucaracha, luego de que sale de su huevo, luego de que eclosiona el huevo, se convierte en ninfa. Y la ninfa es muy parecida al adulto, solamente que le faltan las alas. Y si se fijan, tiene sus genitales, que son estas cerdas que están aquí. Tiene sus genitales, aquí los tiene, aquí también. Solo que no se han desarrollado completamente, están inmaduros. Lo único que le faltan son las alas y oscurecerse un poco para parecerse al adulto. Que si me dan miedo las cucarachas, si me brinca una cucaracha voladora, sí, pero creo que eso es normal, a todo el mundo le da miedo. Pero de que la vea así, no, solamente que me brinque una cucaracha voladora. A todos le tienen miedo a la cucaracha voladora. Vamos, entonces, entonces les queda claro. Holometábolos sufren metamorfosis completa. Hemimetábolos sufren metamorfosis incompleta. Por aquí me dicen, me preguntaron que si le tenían miedo a las cucarachas y me dicen que son insectos horribles.
Las cucarachas ellas han sobrevivido a todo. Las cucarachas se han vuelto inmunes a todo. Son una plaga difícil de exterminar. Pero como todos cumplimos con una función en el ecosistema. No sé, las cucarachas, así sean horribles, así sean asquerosas, ellas cumplen como una función en el ecosistema. Ellas le sirven de alimento a un organismo que está más arriba, entonces tienen una función en la cadena alimenticia. Por ejemplo, las serpientes, las serpientes, les tengo demasiado miedo, pero lamentablemente también cumplen con una función dentro del ecosistema. Entonces, por más horrible que sea un insecto, cumplen con una función en el ecosistema. Continuamos entonces con lo que es ahora la muda y la metamorfosis en los insectos. Para explicar el proceso de muda y metamorfosis, debemos conocer las hormonas y las glándulas que participan en esto, en ese proceso de neurosecreción. Tenemos en primer lugar a los cuerpos cardíacos. ¿Dónde vamos a encontrar estos cuerpos cardíacos y estas glándulas en los insectos? Lo vamos a encontrar en el protocerebro, lo vamos a encontrar en su cabeza. Los cuerpos cardíacos, vamos a poner de una vez la imagen, ellos almacenan la neurohormona de activación. Esa neurohormona de activación va a ser esta que está aquí. Se le abrevia con AH. Esa es la neurohormona de activación. ¿Qué va a hacer esa neurohormona de activación? Esa neurohormona de activación va a activar la glándula protorácica. Y esa glándula protorácica me va a liberar la ecdisona. Entonces, aquí yo tengo el cuerpo cardíaco, se encuentra aquí en el protocerebro, en la cabeza del insecto. Este insecto que está aquí, por aquí me preguntan qué insecto. Creo que este es una mariposa. En la imagen siguiente les aparece completo, es una mariposa. Entonces tenemos aquí, su cuerpo cardíaco me va a liberar esta hormona de activación, AH, ese factor de liberación, esa neurohormona. ¿Neurohormona por qué? Porque está en el protocerebro, está en el sistema nervioso. Por eso es una neurohormona. Esta neurohormona de activación me va a activar a la glándula protorácica, que sería esta que está acá. ¿Y qué me va a liberar esa glándula protorácica? Me va a liberar a la ecdisona, esta que está acá. Entonces, el cuerpo cardíaco me va a liberar la neurohormona de activación que va a estimular a la glándula protorácica para que libere la ecdisona. La ecdisona es la hormona de la muda, es decir, va a provocar la muda en los insectos. Continuamos. Tenemos también en el protocerebro a los cuerpos alares o cuerpo alado. Estos cuerpos alares poseen células secretoras que me van a liberar a la hormona juvenil. ¿Qué hace la hormona juvenil? Esta retrasa la aparición de caracteres del individuo adulto. Retrasa la aparición de caracteres del individuo adulto. Entonces, los cuerpos alares se encuentran en esta zona. Aquí tenemos un cuerpo alado. Él directamente me neurosecreta. Recordemos, ya no usamos el término secreción, sino neurosecreción. Este cuerpo alado me neurosecreta a la hormona juvenil que está por acá. Esta hormona juvenil va a retrasar la aparición de los caracteres del individuo adulto. Es decir, me va a mantener al insecto en los estadios juveniles. Los estadios, por ejemplo, de larva, de pupa, en el caso de la mariposa en el estadio de oruga, en el estadio de crisálida. Esa hormona juvenil es la que los mantiene un tiempo en cada una de esas etapas. Entonces tenemos los cuerpos cardíacos y los cuerpos
alares. Cuerpos cardíacos me termina liberando la ecdisona, que es la hormona de la muda, y los cuerpos alados me liberan la hormona juvenil. Continuamos con este proceso de muda y metamorfosis. Aquí necesito que estén bien atentos. Cuando las células neurocrinas del encéfalo se activan, es decir, esas células que se encuentran allí en el protocerebro están activadas, ¿qué van a hacer ellas? Ellas van a liberar, esta hormona que me aparece aquí, me van a liberar a la hormona cerebral. Esa hormona cerebral se abrevia con esto, con BH, se le conoce como ecdisotropina. Entonces, se activan las células neurocrinas del cerebro de ese insecto, de la cabeza de ese insecto, y me van a activar la hormona cerebral. Esa hormona cerebral se llama ecdisotropina. Esta ecdisotropina va a ser quien me estimule a los cuerpos cardíacos y a los cuerpos alares o a los cuerpos alados. Es decir, la ecdisotropina, digamos que es la jefa de esos cuerpos alares y esos cuerpos cardíacos. Ella va a ser quien dé la orden de que se segregue o la hormona juvenil o la ecdisona. Es como en nuestro sistema nervioso, tenemos el cerebro da la orden al hipotálamo para que éste estimule a las otras glándulas, por ejemplo, las glándulas suprarrenales, para que liberen el cortisol, todo eso. Entonces, esto mismo pasa aquí. La ecdisotropina va a ser la jefa de los cuerpos alares y de los cuerpos alados para que me liberen la hormona juvenil y la ecdisona. Entonces, tenemos que la ecdisotropina controla las glándulas endocrinas para producir la ecdisona. Entonces, ¿a quién controla? A los cuerpos cardíacos. Y en el insecto inmaduro me va a controlar a los cuerpos alares que segregan a la hormona juvenil. Entonces, ecdisotropina me controla los cuerpos cardíacos y los cuerpos alares. En el caso de la hormona juvenil, ella suprime la metamorfosis en cada etapa larvaria. Entonces, la hormona juvenil lo que hace es que el insecto permanezca cierta cantidad de tiempo en los estadios juveniles. ¿Cuáles son los estadios juveniles? Sería huevo, larva y pupa. Si nos referimos, por ejemplo, a las moscas. Si nos referimos a las mariposas, sería huevo, oruga y crisálida. Esas son las etapas juveniles. La hormona juvenil hace que permanezca un tiempo en cada una de esas etapas. Cuando esta hormona juvenil baja sus niveles hasta que totalmente se ausenta, allí ocurre la metamorfosis, es decir, se pasa de estadio juvenil a forma adulta. ¿Cuándo pasa esto? Cuando la ecdisona actúa en ausencia de la hormona juvenil. Es decir, se ausenta la hormona juvenil y allí los cuerpos cardíacos me liberan ecdisona para que ocurra el paso de estadio juvenil a estadio adulto. Entonces se los explico aquí con esta imagen. Ven que era una mariposa. Entonces aquí en el protocerebro vamos a tener las células neurocrinas. Estas células neurocrinas se activan segregando la ecdisotropina, esta que me aparece por este lado, la ecdisotropina. Entonces la ecdisotropina me va a dar la orden a los cuerpos alados para que me liberen la hormona juvenil. Esta hormona juvenil, ¿qué hace? Ellas van a mantener a ese insecto en los estadios juveniles. ¿Cuáles son esos estadios juveniles? Larva, en el caso de las mariposas sería oruga, se va a mantener un tiempo en oruga, luego su nivel baja hasta que se ausenta y allí aparece la ecdisona. Entonces la ecdisotropina estimula ahora al cuerpo cardíaco para que libere ecdisona. Aparece la ecdisona y provoca la muda. Hace que pase de larva a pupa. En el caso de las mariposas pasaría de oruga a crisálida. Allí vuelve a subir el nivel de hormona juvenil y se mantiene un tiempo en ese estadio, se mantiene un tiempo en crisálida.
en el caso de las moscas en pupa. Hasta que vuelve a bajar esa hormona juvenil, se ausenta nuevamente, aparece la ecdisona nuevamente y hace que pase del estado juvenil, que era pupa, o en el caso de la mariposa crisálida, ahora me pasa al estado adulto, que sería ya la mariposa completa, la mariposa en su estado adulto. Entonces, de esa manera intervienen esas neurohormonas, de esa manera ocurre el proceso de metamorfosis y de muda. ¿Está claro? Se los repaso. ¿Cómo hacemos aquí? ¿Se los repaso o no? O como ya toca receso, son 12:59, tienen receso ahorita. Ahorita tienen un receso, entonces vamos a repasárselo después del receso. Ok, entonces les repaso. Les vamos a repasar este proceso. En la cabeza del insecto, en el protocerebro específicamente, allí existen las células neurocrinas. Las células del protocerebro son las células neurocrinas. Cuando estas células se activan, cuando las células se activan, van a segregar o van a activar a la hormona cerebral. Esa hormona cerebral se llama ecdisotropina. Entonces, cuando se activan las células neurocrinas del encéfalo del insecto, estas van a activar a la hormona ecdisotropina. ¿Y qué función cumple esta hormona ecdisotropina? Ella va a ser quien se encargue de activar a las glándulas neurocrinas de la cabeza del insecto. ¿Cuáles son esas glándulas neurocrinas? Son los cuerpos cardíacos y los cuerpos alados. Esas son sus glándulas neurocrinas. Entonces, cuando se activa esta ecdisotropina, ella va a provocar que las glándulas endocrinas produzcan la ecdisona, es decir, los cuerpos cardíacos produzcan la ecdisona, y que en el insecto inmaduro los cuerpos alares neurosecreten a la hormona juvenil. ¿Qué pasa con la hormona juvenil y qué pasa con la ecdisona? ¿De qué manera trabajan ellas? Cuando la ecdisotropina activa a la hormona juvenil, esta va a hacer que ese insecto se mantenga en un estadio juvenil. ¿Cuáles son los estadios juveniles? Larva, o en el caso de la mariposa sería oruga. Pupa, en el caso de la mariposa sería crisálida. La hormona juvenil va a ser quien haga que el insecto se mantenga en esos estadios juveniles. Ella va a suprimir la metamorfosis, es decir, va a suprimir ese cambio de juvenil hacia adulto. Entonces, la hormona juvenil suprime la metamorfosis en cada etapa larvaria. Ocurre de esta manera, se lo voy a explicar aquí con la imagen. Se activa la ecdisotropina. La ecdisotropina me activa el cuerpo alado. El cuerpo alado me va a liberar la hormona juvenil. Esta hormona juvenil va a hacer que ese insecto, vamos a trabajar con la mariposa, que la mariposa, en este caso, se mantenga en el estadio de oruga. La hormona juvenil va a hacer que se mantenga en ese estadio un tiempo. Cuando esta hormona juvenil se empieza a ausentar, comienza a disminuir hasta que se ausenta completamente, allí va a aparecer la ecdisona. Entonces ahora la ecdisotropina va a actuar sobre el cuerpo cardíaco. El cuerpo cardíaco me libera la hormona de activación. Esta hormona de activación estimula la glándula protorácica para que libere ecdisona. Esta ecdisona va a hacer que ahora la oruga me pase a un nuevo estado larvario que sería la crisálida. En el caso de la mariposa es la crisálida, en las moscas y otros insectos es la pupa. Ahora se me convirtió en crisálida o en pupa. ¿Qué pasa ahora? Aparece nuevamente la hormona juvenil. Ahora la ecdisotropina me vuelve a estimular al cuerpo alado. Me aparece nuevamente la hormona juvenil. Esta hormona juvenil hace que ese animal se mantenga un tiempo en el estado de pupa o crisálida. Cuando vuelve a disminuir la hormona juvenil y se ausenta por completo, ahora la ecdisotropina nuevamente me activa el cuerpo cardíaco hasta que libere ecdisona y ahora ocurre la muda
del estado de crisálida a el estado adulto. Entonces, la hormona juvenil me lo mantiene en cada estadio juvenil cierto tiempo. Cuando disminuye, actúa la ecdisona, haciendo que pase de un estadio a otro hasta que se convierta en un insecto adulto. Entonces, de esta manera ocurre la muda y metamorfosis en los insectos. Ahora vamos con lo que son las ferormonas. Las ferormonas son, al igual que las hormonas, son sustancias químicas. Estas son producidas por glándulas exocrinas. Son producidas por glándulas exocrinas y son segregadas al ambiente, es decir, se van hacia afuera. No van a actuar dentro del mismo organismo que las está produciendo. Su efecto va a ser a algo que se encuentre en el exterior. Ellas van a actuar como mensajeros y ejercen influencia en la conducta. Es decir, las ferormonas son liberadas hacia el ambiente y esa ferormona, esa sustancia química, va a atraer a otro individuo. Va a actuar como un mensajero. Es un mensajero que se lleva, es un mensaje que se lleva a través de una sustancia química hacia otro individuo. Claro, ese individuo va a ser de tu misma especie y va a ejercer una influencia en la conducta. Generalmente son conductas de cortejo. Las ferormonas tienen una función principalmente en el proceso de reproducción. La influencia que van a ejercer es en la conducta, por ejemplo, conductas de cortejo, por ejemplo, cuando hay insectos que mediante la liberación de alguna sustancia química, la hembra atrae al macho. Entonces, para eso son las ferormonas. Tenemos aquí un ejemplo ya en un animal más superior, no, o sea, no es un ejemplo de insectos. Los perros. ¿Por qué creen ustedes que ocurre esto? Porque la hembra está en celo y entonces está liberando ferormonas. Esas ferormonas, ¿qué hacen? Atraen al macho como diciéndole que esa perrita en ese momento está en celo. Eso hace la ferormona, lleva el mensaje al macho, atrae al macho para que él se dé cuenta que ella está en celo en ese momento. Esto también ocurre en las polillas. Las polillas, la hembra libera ferormonas que atraen al macho incluso a kilómetros de distancia. Esa ferormona que libera la hembra atrae al macho puede estar a muchos kilómetros de distancia. Las abejas en su colonia, la abeja reina libera ferormonas para atraer a todos los zánganos y también estas ferormonas hacen que las otras hembras no se puedan reproducir. Las otras hembras son estériles. Solo la reina se puede reproducir. Y va a atraer a todos los zánganos. Tenemos ahora a las hormigas, por ejemplo. ¿Qué pasa con las hormigas? Si ustedes se fijan, las hormigas siempre van así, como en línea, siguiendo una a la otra. Va una detrás de la otra. ¿Qué pasa allí? Las hormigas van liberando ferormonas. Entonces esa feromona es como una huella que ellas van dejando y permite que las otras hormigas que van detrás las vayan siguiendo. Se van dejando una huella mediante las ferormonas. Con esto terminamos lo que es el tema. Ahora vamos a trabajar con las diapositivas. Con el libro. Se van a ubicar en la página 23 del libro. Página 23 del libro. Página 23 del libro. Les voy a compartir aquí el libro. Pueden observar el libro. Se ve el libro. Bien, entonces vamos a trabajar con la primera parte, que es el nivel de repaso. En el nivel de repaso dice que relacione ambas columnas.
Es más fácil que les voy diciendo la definición y vamos indicando cuál es el término. El primero que aparece aquí dice, producidas por neuronas, vincula el sistema endocrino con el sistema nervioso. ¿Eso cuál sería? Por aquí me dicen que es la tercera. Muy bien, entonces serían las neurohormonas. Las neurohormonas son producidas por neuronas y vinculan el sistema endocrino con el sistema nervioso. Muy bien, Ainhoa. Vamos ahora con esta, producidas por glándulas endocrinas. Producidas por glándulas endocrinas. No, la 5 no es. Producidas por glándulas endocrinas. Son las hormonas, muy bien, sería el número 4, hormonas. Sería el número 4, hormonas. Vamos con la siguiente. Controla glándulas endocrinas en el protórax de los insectos. Por aquí me dicen que es la 2, ecdisotropina. Muy bien, sería la ecdisotropina número 2, iría aquí. Producida por glándulas exocrinas. Producida por glándulas exocrinas. Me dicen por aquí las 7, las ferormonas. Muy bien, serían las ferormonas. Secretan hormonas juveniles que suprimen la metamorfosis en cada muda larvaria. Secretan las hormonas juveniles que suprimen la metamorfosis en cada muda larvaria. Neurosecreción no. Neurosecreción no. La 1, es así, la 1. Cuerpos alares. Los cuerpos alares secretan hormonas juveniles que suprimen la metamorfosis en cada muda larvaria de los insectos. Vamos con la siguiente. Es más frecuente en los invertebrados que en los vertebrados. Es un proceso. Es más frecuente en los invertebrados que en los vertebrados. Un proceso que se da más en los invertebrados que en los vertebrados. Un proceso. De todas las que aparecen allí, un proceso. ¿Cuál es el proceso que aparece allí? La neurosecreción. Muy bien, Lidia. Sería la número 6. La neurosecreción es más frecuente en los invertebrados que en los vertebrados. Y la última hormona que estimula el crecimiento y la muda en los insectos, ¿cuál sería? La hormona que estimula el crecimiento y la muda en los insectos, ¿cuál sería? La ecdisona. Muy bien, sería la número 5, la ecdisona. Entonces le voy a copiar aquí los numeritos para que lo revisen, si los tienen todos buenos. 3, 4, 2, 7, 1, 6, 5. 3, 4, 1, 7, 1, 6, 5. Sería así. Estas son las respuestas. 3, 4, 2, 7, 1, 6, 5. Ese sería el orden en que van agrupados o van ordenados. Vamos con el nivel de elaboración. Terminología básica. Aquí me van a ir ayudando ustedes. Ustedes van buscando la definición, me la envían y la que yo encuentre mejor, yo la copio y se las mando a todos. Entonces tenemos neurohormonas. Por aquí me manda Joseph que hormona que no está producida por una glándula, sino por una célula nerviosa especializada. Este me parece que está bien, entonces se los voy a escribir por aquí, se los pego, se los mando a todos y ustedes lo copian en su libro. Entonces, neurohormonas son hormonas que no están producidas por una glándula, sino por una célula nerviosa especializada. Vamos ahora con los bivalvos. ¿Qué son los bivalvos? Los bivalvos son animales pertenecientes a los moluscos, constan de 2 valvas que se cierran, por ejemplo, las almejas, los mejillones y las ostras. Se los voy a copiar por aquí.
Ujú. Aquí les mando la definición de bivalvos. Bivalvos son animales pertenecientes. Aquí me escribí pertenecientes, es pertenecientes. Animales pertenecientes a los moluscos constan de dos valvas que se cierran, por ejemplo, los mejillones, almejas y ostras. Animales pertenecientes, aquí me faltó la N y la E. Vamos ahora con metamorfosis. ¿Qué es la metamorfosis? Aquí me escriben, es un desarrollo biológico que afecta su modo de vida y su desarrollo. Por aquí me dicen transformación de una cosa en otra. No, eso no. Otro concepto, referente a términos biológicos. Es una transformación o un cambio en la forma. Este me parece mejor. Transformación importante que experimentan ciertos animales durante su desarrollo y que se manifiesta en la variación de la forma del cuerpo, de las funciones y del modo de vida. Esta está mejor. Allí se las mando a todos. Bien, entonces metamorfosis, transformación importante que experimentan ciertos animales durante su desarrollo y que se manifiesta en la variación de forma del cuerpo, de las funciones y del modo de vida. Vamos ahora con camuflaje. Habilidad destinada básicamente a dos cometidos, cazar o evitar ser cazados. Vamos a copiar ese entonces. Esta me la manda Fabricio. Ahí se las mando. Que es una habilidad destinada básicamente a dos cometidos, cazar o evitar ser cazado. Vamos con la siguiente, neurosecreción. 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 Le voy a copiar la que yo tengo. Sería secreción por parte de las neuronas de hormonas o factores de liberación. Allí está. Neurosecreción es secreción por parte de las neuronas de hormonas o factores de liberación. Viene ahora mimetismo. 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 Quien busca mimetismo, o se las coloco yo también. Mimetismo, yo tengo por aquí. Es una habilidad que ciertos seres vivos poseen para asemejarse a otros organismos y a su propio entorno para obtener una ventaja. Por ejemplo, engañar a los sentidos de otros animales. Les voy a copiar el que yo tengo aquí. Mimetismo es una habilidad de ciertos seres vivos para asemejarse Ahí está la definición de mimetismo.
habilidad de ciertos seres vivos para asemejarse a otros organismos y a su propio entorno para obtener una ventaja funcional. Por ejemplo, engañar a los sentidos de otros animales. Ahora viene muda. Muda. Cambio de piel o pluma que cada cierto tiempo sufren algunos animales. Ajá. Hasta allí lo vamos a dejar, Joseph. Hasta animales. Entonces les copio por aquí la definición que me manda Joseph. Cambio de piel o pluma que cada cierto tiempo sufren algunos animales. Vamos ahora con la parte B. Analice la pregunta y fundamente su respuesta. Analice la pregunta y fundamente su respuesta. Aquí dice, ¿las ferormonas pueden ser consideradas hormonas? Las ferormonas pueden ser consideradas hormonas. ¿Qué dicen ustedes? ¿Pueden o no ser consideradas hormonas? Por aquí, Ainhoa me dice que sí. ¿Quién dice lo contrario? Ay, cuando me digan sí o no, díganme por qué, porque hay bastantes líneas como para solo poner sí o solo poner no. ¿Por qué sí? Ainhoa, ¿por qué sí? ¿Por qué sí? ¿O por qué no? Por aquí me dicen que porque sus hormonas se ascienden y llaman a los machos. ¿Alguien dice lo contrario? ¿Alguien dice que no pueden ser consideradas hormonas? Nadie dice lo contrario. ¿Todos están de acuerdo con Ainhoa en que sí se les considera hormonas? ¿Todos están de acuerdo con que la respuesta es sí? Bien. La respuesta es no, porque no son consideradas hormonas. De acuerdo a la definición de hormonas, las hormonas se liberan hacia el organismo, hacia el mismo organismo que las esté segregando. O sea, las hormonas actúan sobre el mismo organismo que las esté segregando. Cumplen con una función dentro de ese mismo organismo que las está segregando. En cambio, las ferormonas son liberadas hacia el ambiente y van a tener una función o van a ejercer algún cambio es sobre otro individuo. Entonces, por eso no se les considera hormonas, porque las hormonas actúan en el mismo organismo que las segrega. En cambio, las ferormonas actúan en otro individuo, son liberadas al ambiente y actúan sobre otro individuo. Por eso no se les considera hormona. Por eso no se les considera hormona. Entonces, ya allí les doy la idea, ustedes lo fundamentan mejor ya en sus casas con más tiempo, pero no. ¿Por qué? Porque las hormonas ejercen una función dentro del mismo organismo que las está segregando y las ferormonas son liberadas hacia el ambiente y ejercen una función en otro individuo. Entonces ya ahí tienen la idea, ustedes lo fundamentan mejor. Vamos con la letra C. ¿Cuál es la importancia de las ferormonas en los animales? ¿Cuál es la principal importancia? ¿Qué permite principalmente? ¿En qué proceso participa principalmente? ¿Conductas para qué proceso de los seres vivos? ¿Provoca cambios conductuales para qué proceso? Para la reproducción. Para la reproducción. Entonces la importancia radica allí, en la función que tienen sobre el proceso de reproducción. Entonces, como les digo, yo les doy la idea de cómo va a ser la respuesta, ustedes lo fundamentan un poco ya cuando tengan más tiempo para hacerlo. Aquí escriba 4 ejemplos de la importancia de las ferormonas.
4 ejemplos de la importancia de las feromonas. Allí en el libro les aparece el de las polillas, porque es importante las polillas que liberan las feromonas que liberan las polillas, por ejemplo, para atraer al macho a kilómetros y realizar el proceso de reproducción. En las hormigas, ¿para qué? Les permite crear un camino para que se orienten en la búsqueda de su alimento. Por ejemplo, las feromonas, hay una lectura allí en el libro que dice que las feromonas están siendo utilizadas por algunos investigadores para combatir, para obtener algún tipo de sustancia química que les ayude a combatir la plaga que llega a un cultivo. ¿De qué manera? Ellos crean algún tipo de químico o algo que puedan regar en ese cultivo que atraiga al macho. Entonces, al atraer al macho, los van a atrapar y esto va a evitar la reproducción con las hembras. Entonces, por allí también hay otro ejemplo. Ya les mencioné 3, les estaría faltando 1. Vamos a completar el mapa conceptual. El mapa conceptual, la primera parte sería la coordinación química. Aquí iría coordinación química. La coordinación química en los animales intervienen. Si aquí me dice el sistema nervioso, entonces aquí iría el sistema endocrino. En la coordinación química en los animales intervienen el sistema endocrino y el sistema nervioso. El sistema endocrino mediante la producción de sustancias químicas llamadas hormonas producidas por las glándulas, que son sustancias que regulan el metabolismo del animal. Entonces, la coordinación química en los animales interviene en el sistema endocrino mediante la producción de sustancias químicas llamadas hormonas producidas por las glándulas que regulan el metabolismo del animal. Y aquí iría el sistema nervioso mediante la ¿qué? ¿Cómo se llama ese proceso? Perdón, el proceso no. Mediante ¿cuál es la estructura que libera las neurohormonas? El sistema nervioso mediante las neuronas que producen neurohormonas. El sistema nervioso mediante las neuronas que producen neurohormonas. Les repaso. Coordinación química, sistema endocrino, hormonas, glándulas, metabolismo animal. Y aquí iría neuronas. Quedaría la última preguntita, ¿cómo se reconoce y explica la presencia de feromonas en el ser humano? Esta pregunta yo se las estoy dejando de tarea a todas las secciones. ¿Cómo se reconoce y se explica la presencia de feromonas en el ser humano? Esa va a ser su tarea, desarrollarme esta respuesta. Entonces, que les repita la anterior, ¿cuál? El mapa conceptual, ya voy, rapidito. Sería coordinación química, sistema endocrino, hormonas, glándulas, metabolismo animal. Y aquí iría neuronas. Entonces, con esto terminamos este tema. ¿Qué queda pendiente? La última pregunta que ustedes la van a desarrollar. Miércoles en la tarde o jueves en la mañana les estoy publicando en Cubicon la grabación del video.